Hoy es 17 de marzo del 2022. Para nosotros, la lección número 12, semana 6, primer semestre del 2022, Comunicaciones Eléctricas 1. Y estamos analizando, hemos venido viendo los temas de ruido. Hoy tenemos que continuar con estos temas. La lección pasada terminamos por acá definiendo lo que es la relación señal a ruido, un parámetro importantísimo, el SNR, se le suele llamar así SNR. Y es un parámetro importantísimo de calidad de señal, el cual estuvimos filosofando un ratito, ¿verdad? En cuanto a lo que es, o a lo que significan sus valores. En términos generales, siempre se requiere un SNR alto, pero pues estuvimos hablando de que en un receptor, la capacidad del receptor de poder trabajar con SNRs bajos, pues es una capacidad deseable. Porque es una capacidad deseable porque significa un receptor que puede trabajar en condiciones más pobres de señal, por lo tanto eso lo hace mejor. Entonces, bueno, ahí estuvimos hablando de eso. Una de las cosas que vimos en términos generales es que, y lo mencionamos, ¿verdad? Es que los sistemas agregan ruido, ¿verdad? Entonces, diciendo cómo tenemos un sistema en términos generales, yo le aplico una señal, ¿verdad? Una señal de entrada, tiene una señal de salida, tiene ruido de entrada, tiene ruido de salida, tiene un factor de ganancia o atenuación, ¿verdad? Que se aplica. Entonces, bueno, aquí hay un SNR de entrada, aquí hay un SNR de salida, pero una de las cosas que vimos es que en términos generales el sistema agrega ruido. Y esto es especialmente cierto para amplificadores. Si lo llevamos a amplificadores, esto es especialmente cierto. Entonces, le ponía NA para de ruido. Y entonces, pues, veíamos como el SNR de salida, pues, es igual a la ganancia por por la señal de entrada, ¿verdad? La ganancia por el ruido de entrada más el ruido que le agrega el amplificador. Entonces, vimos en términos muy generales que hay una degradación de la señal en términos de calidad de SNR a través de todo sistema, y eso es un proceso supernatural, ¿verdad? De forma que el SNR de salida es más bajo que el SNR de entrada, porque la señal se degrada. Para medir eso, se usa el factor y la figura de ruido, que en realidad es lo mismo, son los decibeles del otro. Entonces, pues lo que tenemos acá es todo sistema agrega ruido, ¿verdad? Debido a la naturaleza ruidosa de sus componentes, lo cual produce una degradación de la señal, lo cual es especialmente cierto en amplificadores. Especialmente cierto en amplificadores. Tal vez lo que voy a agregar es que es una degradación no solo de la señal, sino más bien de la calidad de la señal. ¿Por qué? Porque la señal uno la ve en términos completos, ¿verdad? Uno dice, bueno, tengo mi señal y mi señal viene mezclada con ruido. Entonces, cuando hay más ruido, pues se degrada todo, ¿verdad? Entonces, si medimos la relación de la señal de ruido de entrada con el ruido de salida, pues siempre el de entrada es mayor que el de salida. Entonces, a partir de acá se hace una definición, factor de ruido, F, así solito. Es este cociente. Según lo que decíamos, ¿verdad? Entonces, dado que SNRI es mayor que SNRO, pues esto es mayor o igual que 1, ¿verdad? Donde esto es absolutamente ideal. Después veremos que hay un caso especial que se puede llegar ahí al ideal teóricamente. La realidad es difícil, ¿verdad? Siempre hay un montón de factores de ruido que uno no toma en cuenta, pero en términos generales, ¿qué es lo que hay que saber? De que esto
esto es mayor que 1, ¿verdad? Y entre más grande sea el factor de ruido, implica mayor degradación de señal. Entonces, un f igual a 1, ¿verdad? Corresponde a un sistema perfecto, pero en general, f es mayor que 1. Creo yo que eso se entiende bien. Y entonces definimos la figura de ruido, en inglés noise figure, como 10 veces el logaritmo de esa relación que está ahí. Lo cual pues, nos lleva a la escala logarítmica, ¿verdad? Donde f igual 1 significa nf igual 0, ¿verdad? Y entonces f mayor que 1 significa noise figure mayor que 0. Mayor que 1, perdón. Para ver. No, sí, mayor que 0, ¿verdad? No tenemos figuras de ruido negativas, ¿verdad? Como si podemos tener con señales de potencia, ¿verdad? Que son menores que la referencia. Entonces, esta es la característica, digamos, que tienen estos valores. Y es un valor de hoja de datos, ¿verdad? De algún dispositivo. Todos los dispositivos tienen algún tipo de figura de ruido. Entonces, bueno, aquí hay un dispositivo, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, condiciones de operación, 5 voltios, 90 miliamperios, frecuencias de 50 MHz a 4 GHz, entrada, salida. De hecho, no dice que hace este chunche. No dice que hace este chunche. Parte de la falta de etiqueta, pero no importa, no es el tema. El tema es que tiene asociada una figura de ruido. 0.6 decibeles. De hecho, el 0.6 decibeles no está tan mal, pero tampoco es tan re bueno, ¿verdad? Uno le da vuelta a eso y por ahí encuentra la relación lineal. La cuestión es que uno tiene que aprender a leer este tipo de información, ¿verdad? Y saber qué significa y poder comparar dispositivos. Entonces, cuando cuando estoy por elegir dispositivos, tener un criterio adecuado y poder decir, bueno, este es mejor que este. Y de repente vale la pena la inversión, ¿verdad? En algo más caro. Ok, entonces, vamos a ver una serie de relaciones interesantes entre figura de ruido y temperatura de ruido. Es muy curioso, digamos, formalmente existe lo que ya decía, el factor de ruido y la figura de ruido. Casi siempre lo que se habla más es de figura de ruido. Y en textos que uno encuentra o uno busca incluso en internet, a veces se tratan como indistintamente, ¿verdad? Le dicen figura de ruido al factor de ruido y así, ¿verdad? Uno es los decibeles del otro, entonces es lo mismo en realidad, pero formalmente y para el curso y para evaluaciones y demás, factor de ruido lineal, figura de ruido logarítmico. Nada más ahí. Terminología que es importante. Ahora, vamos a asociar esto con el ruido térmico. ¿Por qué? Porque el ruido térmico es el que está omnipresente, ¿verdad? Obviamente podemos tener ruido inducido, ruido de otros lados, pero son como casos especiales y es difícil tener caracterizaciones generales. Digamos, yo tengo un dispositivo aquí, tengo un cable y yo sé que se le induce ruido por una lámpara que tengo, ¿verdad? Pero eso es un caso súper particular y así. Entonces es muy difícil para condiciones particulares ver todo lo que es ruido inducido, pero el ruido interno ese sí es determinable. Entonces, bueno, sabemos que la potencia máxima que se puede extraer de un elemento resistivo es 4T delta F. Eso ya lo tenemos claro. Okay. Ahora, para un resistor a temperatura ambiente, 290 Kelvin, ¿verdad? Constante, esto es una constante, en un ancho de banda de 1 Hz, porque me da una medida pues bonita, ¿verdad? Por Hz, menos 174 dBm. Esa es la cantidad de ruido que se agrega por Hz, ¿verdad? Como para tener una referencia, ¿verdad? Eso es por Hz. Obviamente esto no es lineal, ¿verdad? Yo no puedo hablar en 2 Hz, agarrar 2 veces 174, ¿verdad? Eso no aplica, ¿verdad? Que serían 328. No aplica así, ¿verdad? Bueno, no. Más bien iría para el otro lado, ¿verdad? Bueno, pero no aplica así, ¿verdad? Porque esto es lineal, ¿verdad? Esto es logarítmico, pero para tener alguna idea
alguna referencia. Ahora, no, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La potencia del ruido no depende de la resistencia, pero su voltaje sí. Eso ya estaba ahí dicho. Ahora, empecemos a ver cómo se manifiesta esto en un sistema. Para nosotros los sistemas los vamos a estudiar usualmente pues como amplificadores. Prácticamente que todo sistema se puede ver como un amplificador, incluso un filtro, ¿verdad? Un amplificador, su nombre como tal, es porque tiene una ganancia, ¿verdad? Y decimos que esa ganancia es mayor que 1, cuando la ganancia pues lineal. Y entonces ahí es donde decimos, ah, sí, eso es un amplificador, pero bueno, el sistema tiene un ancho de banda determinado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un filtro, ¿verdad? Que si yo un filtro pasabandas y es un filtro pasivo, por ejemplo. Entonces, también él tiene un ancho de banda determinado, nada más que de su ganancia es menor que 1, porque es pasivo, ¿verdad? En el caso ideal sería 1, ¿verdad? Pero, o sea, esto yo lo puedo también ver como si fuese un amplificador. Dibujen yo, como si fuese un amplificador. ¿Por qué hago la aclaración? Porque todo lo vamos a ver a la luz de amplificadores, pero cualquier sistema se puede modelar así, ¿verdad? Entonces hablamos de un amplificador de ganancia G. Ganancias las vamos a ver como ganancias de potencia. A veces eso es también conveniente ponerlo por ahí, de ganancia de potencia G. Amplifica la señal, ¿verdad? Puede ser que la atenúe, pero y amplifica también el ruido de entrada, ¿verdad? Multiplica los dos, ya lo habíamos dicho. Y agrega ruido interno, también ya lo había dicho. Entonces, el esquema que manejamos aquí, pues es esto, ¿verdad? Es el que ya está. Ya esto lo dije, ¿verdad? Y tenemos G y NA. Hay un ancho de banda. En realidad debería de marcarlo, ¿verdad? Ahí. Ahí hay un ancho de banda. Y entonces tenemos el ruido de salida, es la señal de salida con el ruido de salida. Y aquí el detalle es, pues ya lo mencionaba también antes, señal de salida, G por SI, ruido de salida es la contribución de G por NI más NA. Lo que nos lleva, pues, a que estamos hablando, ¿verdad? De que sea menor que 1. Todo bien ahí. Ahora, avanzamos acá. Avanzamos y entonces sustituimos esas dos cosas en la figura, en el factor de ruido. Factor de ruido porque es lineal, ¿verdad? Entonces, tomamos lo que teníamos. Entonces, ¿qué tenemos? SI, NI, ¿verdad? Y la otra parte, GSI, NA, NI, ¿verdad? Todo bien ahí. Al hacer eso, pues sí se nos van los SIs. No, sí, se van los SIs, ¿verdad? Aquí se ve, ¿verdad? Se van los SIs. Y juego con la expresión que me queda y más bien la separo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo GNI, aquí GNI, de ahí viene el 1, ¿verdad? Y aquí me queda NA sobre GNI. Nada más se reordenó esa parte. Ahora, si asumimos, nuevamente, pues, para tener o para contabilizar únicamente pues, el parámetro que sí podemos leer bien, ¿verdad? Si se asume que NI se debe únicamente a ruido térmico, nada más referido a la entrada del amplificador, que es un ruido que agregamos al amplificador, ¿verdad? Entonces esto se podía poner así, ¿verdad? Entonces decimos así, hay una resistencia R. Ojo que esta no es la resistencia del ruido interno, ¿verdad? Todavía nada más decimos que este es un elemento externo, ¿verdad? Este es un elemento externo al amplificador R.
que siempre va a haber, ¿verdad? Porque si le estamos conectando algo a un amplificador, es un algo que tiene ruido térmico. Entonces decimos, bueno, sí, entonces ese dispositivo que eso lo ponemos, pues tiene ruido térmico, KT delta F. Entonces aquí está, KT delta F, ¿verdad? El NI multiplicado por G. Eso es lo que vamos a tener a la salida. Entonces tenemos ese primer punto. Ahora, si asumimos adicionalmente que NA también es térmico, o sea, el ruido interno del amplificador también es térmico, referido a la entrada, ¿verdad? Y está representado por la temperatura equivalente de ruido. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces habíamos definido, entonces representado por la T nada más. Se puse lo que se define como cuando uno está definiendo algo por primera vez. Entonces, en este caso, antes de ver la expresión, ¿qué es lo que quiere decir? Tenemos el amplificador, tenemos la resistencia, ¿verdad? Que habíamos hablado, que tiene la temperatura equivalente de ruido, y bueno, tenemos la otra resistencia, ¿verdad? Que está por ahí. Entonces, hablábamos acá, en este caso, de que este R produce el NI de entrada. Y este que está aquí es el que produce el NA. Siempre se suele decir referido a la entrada. Eso es para tomar en cuenta la ganancia del amplificador, ¿verdad? Porque cuando decimos eso, esa temperatura equivalente al ruido, hay que multiplicar. O sea, se ve afectada por la ganancia. Entonces, a la salida se ve afectada por la ganancia. Eso es para referir adecuadamente el efecto de los amplificadores, que es que a mayor ganancia, más ruido. Yo les decía en la clase pasada, ¿verdad? Amplificadores, usted le da la perilla, ¿verdad? Y suena ahí ese ruidito. Eso es de la temperatura equivalente de ruido, ¿verdad? Eso es del ruido propio del aparato. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué tenemos? Tenemos que este NA termina siendo K, temperatura equivalente de ruido, igual por el ancho de banda que tenga el amplificador. Entonces nos encontramos, ¿verdad? Tenemos esto, el NA. Entonces, como es referido a la entrada, se ve afectado por G. K, T, delta F. Y al hacer eso, se nos va G, se nos va acá, se nos da delta F, se nos va delta F, y encontramos una expresión muy interesante, ¿verdad? Que es que la figura, el factor de ruido, perdón, este lineal, es 1 más la temperatura equivalente de ruido sobre la temperatura ambiente, ¿verdad? T es la temperatura ambiente, y nada más para aclarar, porque a veces los términos ahí se suelen confundir. Vemos que es algo súper interesante. ¿Por qué es interesante la expresión? ¿De qué depende el factor de ruido o el ruido que aplica? ¿O cuál es el parámetro determinante? El parámetro determinante, digamos, si yo tengo distintos amplificadores, vengo, ¿verdad? Y digo, tengo este amplificador, tengo este otro amplificador, ¿verdad? Uno tiene una temperatura equivalente de ruido 1, otro tiene una temperatura equivalente de ruido 2, pero los dos están a la misma temperatura ambiente. ¿De qué depende la degradación de la señal? De lo que va a depender es sobre todo la temperatura equivalente del ruido. Yo les decía que esa temperatura podría ser muy baja, por ahí mostré uno que tenía, una imagen que tenía unos 10 Kelvin. Eso es bien bajito, mientras que pueden haber otros de mucho más, ¿verdad? Y además la temperatura equivalente generalmente es alta, ¿verdad? Entonces podemos hablar de un cociente, por ejemplo, de 10 Kelvin sobre temperatura ambiente, 290 Kelvin o 300 Kelvin, por ahí. Entonces, uno puede notar acá cómo es determinante la temperatura equivalente al ruido del dispositivo. Es muy importante, ¿verdad? Aquí uno le puede dar un poquito de vuelta al asunto, ¿verdad? De la expresión, ¿verdad? Bueno, si despeja aquí directamente de esta
de esta expresión, ¿verdad? Manda el 1 para el otro lado, F-1 por T, ¿verdad? Es eso para la temperatura equivalente de ruido. Y la otra era, bueno, no se escribió directamente ahí en ningún lado, ¿verdad? Pero NA es igual a GK T delta F, ¿verdad? Entonces se despeja de ahí. Entonces, son dos expresiones ahí también para averiguar la temperatura equivalente de ruido bajo ciertas condiciones. Es muy común que algunos problemas digan la contribución de ruido del amplificador es NA. Aquí lo que es importante entender es dónde está NA, ¿verdad? Y aquí hay muchos juegos que se hacen pues para evaluar la comprensión del estudiante de lo que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos el amplificador y entonces NA se mide aquí. Es la contribución de ruido del amplificador solito, ahí. Aquí en cuanto al ruido que tengo yo, tengo NA sobre G. Que no está pasado por la ganancia, ¿verdad? O sea, NA es aquí, aquí es NA sobre G, lo que yo tengo en ese punto, ¿verdad? Entonces, a veces en las redacciones dicen, bueno, se mide una potencia de ruido o la contribución de ruido del amplificador a la salida es de tanto. Entonces estamos hablando de eso. La contribución de ruido del amplificador a la entrada es de tanto. Determina la temperatura equivalente. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es importante que estén ubicados de dónde se están referenciando las distintas aspectos por ahí. ¿Una pregunta? Ahora, hay un caso particular que es particular, ya vamos a ver por qué, que es la figura de ruido de un atenuador, que es un dispositivo pasivo. Este es un caso especial, digamos, un atenuador es un dispositivo, yo traigo generalmente una línea coaxial, entonces viene mi cablecito coaxial acá, ¿verdad? Y a veces la señal es muy intensa y uno tiene que atenuarla. Entonces tiene que ponerle un atenuador, lo conecta por acá, a veces justo antes de algún dispositivo, y después puede seguir, ¿verdad? A veces se conecta directo a algo, o a veces se pone en medio de un cable, ¿verdad? Pero la idea es bajar la señal. ¿Sí, Christopher? Profe, perdón, era respecto a lo de antes, Ajá. pero es que estaba viendo, y digamos, bueno, usted mencionó que hay un NA entre G antes del amplificador bueno, el amplificador, pero digamos, para la parte cuando usted está calculando F, usted parte de que no hay un NA asociado a la entrada cuando está calculando F con ese NRI, con la relación signal noise ahí. Vea, Me perdí un poquito. Otra ve vez. arriba, a donde lo tiene arriba, profe. Ajá, ahí. Ve que usted tiene Ajá. SI entre NI. Usted no tiene ahí SI entre NI más NA entre G. Otra vez, No sé otra vez. si. Esto es lo que se le está proporcionando al amplificador, ¿verdad? Ajá, pero se supone que también está la otra resistencia, que lo que significa la resistencia Esta, dice térmica. usted. Ajá. Ah, pero Ahí esto siento solo, como que. no, lo que pasa es que esto es solo un modelo, digamos, esta resistencia no existe. Esto es simplemente un modelo para ejemplificar o para entender, digamos, la contribución de ruido que es totalmente interna del amplificador, nada más. Pero, digamos, lo que se le proporciona al amplificador como tal es simplemente el ruido NI. Esto es para modelarlo. Y si bien es cierto, creo que ya entiendo su duda. Según este modelo, aquí le estamos dando NI, ¿verdad? Que es la contribución de esta, y NA, que es la de esta, ¿verdad? En realidad esta no, físicamente no se le está proporcionando acá, no se está dando.
sino que es una contribución totalmente interna. No obstante, en algunas redacciones sí se habla del ruido del amplificador a su entrada. No se debe pensar como que es algo que se está agregando, más bien, tal vez aquí el modelo, voy a devolverme un toque para dibujarlo acá. Tal vez incluso el modelo, para ser más claro, debería dibujarse así. Y a ver si se lo aclara. Creo yo que tal vez que sí. Tal vez incluso para mí, para volverlo a dibujar más adelante, puede ser más claro. Esta sería la R externa. Y el amplificador tiene esto. Y aquí es donde está la T, pero está dentro propiamente, ¿verdad? Entonces, las dos llegan y por así decirlo, que hay un sumador, ¿verdad? Y se va. Pero esta está interna. Pero sí se habla del ruido referido a la entrada. Está justo en la entrada, es parte del modelo. No sé si por ahí anda el asunto. Sí, profe. También es que usted dijo como que en la entrada estaba NA entre G y que a la salida del amplificador está NA. Sí, yo dije Ajá, Ajá. correcto. Ujú. Entonces por eso me quedó la duda, porque si a la entrada está NA entre G, fue como, entonces ¿por qué no se toma en cuenta para la señal de entrada? Sí, sí, pero nuevamente entonces ese NA entre G Está sería, dentro del amplificador. exacto, estaría aquí, NA entre G. Sí, eso se hace para tomar en cuenta la ganancia, porque la ganancia, digamos, si se fabrican dos amplificadores, uno es de más ganancia que el otro, y tienen, por ejemplo, la misma temperatura equivalente de ruido, el de más ganancia es más ruidoso a la salida, aporta más ruido a la salida, y eso es por la ganancia. Por eso es que se hace así, para tomar en cuenta el efecto de ganancia, propiamente, pero sí, es a lo interno, lo que está ahí. Pero sí, muy atinada la observación. No sé si le quedó alguna otra duda por ahí. No, profe, eso era más bien gracias. No, no, más bien gracias porque de hecho voy a agregar esta misma figurita ahí este, para que quede claro. Ahí voy mejorando las presentaciones y gracias por la observación porque entonces lo puedo explicar mejor. Porque sí, de hecho, sí, esto puede ser confuso. Se ve así en realidad, se ve de esa manera. Así que gracias. Ok, de hecho, la temperatura equivalente a ruido, si la tengo que convertir en voltajes, se hace con la impedancia de entrada. Entonces, esto en realidad es la impedancia de entrada que tiene el amplificador. Lo que pasa es que como estamos viendo potencias ahorita, pues no tiene ningún efecto porque el R, como vimos, no afecta, ¿verdad? Pero si yo tuviera que convertir esto a un voltaje, sí tengo que tomar en cuenta la impedancia de entrada. Entonces, muy bien, gracias. Ok. Ahora, les decía que el dispositivo pasivo se usa pues para el atenuador para bajar la señal, ¿verdad? Entonces, qué sé yo. Por ejemplo, este dice aquí 5 dB de atenuación. 5 dB de atenuación, vean parte del, yo se los mencionaba en algún momento cuando vimos decibeles y demás. 5 decibeles, ¿verdad? Esto es un atenuador de 5 decibeles. ¿Qué quiere decir 5 decibeles? En realidad eso quiere decir el conjunto de eso menos 5 dB, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una señal aquí, por decir algo de 12 dBm, ¿verdad? Que viaja hasta acá, pues a la salida voy a tener 7 dBm. Me baja la señal. ¿Por qué se utilizan los atenuadores? No puede ser, porque para que un atenuador yo siempre quiero más señal. Bueno, porque a veces las señales vienen con mucha potencia y pueden dañar un equipo. Y montón de años que solicité un servicio de televisión por cable y en ese entonces estaba viviendo en un lugar donde había muy pocas casas y entonces llegaron, pusieron, ¿verdad?, el asunto, prende uno el tele y se ve horrible la señal, horrible, horrible, horrible. Entonces viene el técnico, ¿verdad? Ellos andan un medidor de potencia, me dice, no está muy alto.
Dice, es que hay muy pocas casas, porque cuando es coaxial, usan puro splitter, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ellos calculan más o menos y dicen, no sé, aquí vamos a tener, por decir algo, 20 casas. Entonces enviamos señal para 20 casas, pero al haber, que si yo, 2 casas nada más recibiendo, ya se llevan toda la potencia del sistema. Entonces llega muy fuerte. Y me acuerdo que los canales se veían todos feos, ¿verdad? No era tan digital como está hoy en día. Entonces muchos canales se veían horribles. Entonces dice, no, eso es cuestión de de atenuarle un poquito. No le puso un atenuador de ese, lo que le había puesto era un pedacito de cable de alta atenuación. Entonces, de esos, ellos se lo saben ya mucho a pura experiencia, ¿verdad? Entonces dijo, no, este cable, después viendo la hoja de datos, sí tenía bastante atenuación, ¿verdad? Eran como 3 decibeles por metro, algo así. Entonces, le puso como un par de metros ahí enrollados, ¿verdad? A la entrada. Le bajó como unos 6 dB y ya arregló el asunto, porque la señal venía muy intensa. Esto es muy común en equipos de laboratorio, que la señal viene muy intensa, entonces más bien hay que bajarla. Entonces, bueno, eso para entender que es un atenuador y por qué existen, pero son comunes, se utilizan. A veces porque tengo, qué sé yo, una combinación de equipos y algunos requieren mucha señal y hay un splitter con otro que requiere poca señal, ¿verdad? Porque por cuestiones constructivas, qué sé yo tengo aquí tal vez un transmisor, ¿verdad? De RF, entonces tengo una salida y tengo que ponerle un splitter. Entonces tal vez uno va para una antena que necesita mucha potencia porque tiene que radiar. Y aquí va para un equipo que tal vez tiene que hacer algún monitoreo, ¿verdad? Pero para este requiero menos potencia. Entonces, ¿qué hago? Antes de conectarlo, le pongo un atenuador, ¿verdad? Porque para poder transmitir, tal vez tengo que transmitir no sé, a un dBm. Pero el que me compré, ¿verdad? Dice máximo, por decir algo, menos 2 dBm máximo. Entonces tengo que garantizar aquí, pero tengo que bajar. Entonces tengo que ponerle un atenuador. Eso es muy, muy común. Bueno, entonces, estos dispositivos pasivos, bueno, ahí se modelan también como un filtro, ¿verdad? Es al final de cuentas un filtro porque tiene ancho de banda. Este no se ve, hay unos que no busca, hay atenuadores, ¿verdad? En imágenes especifican el ancho de banda. Entonces le dicen el ancho de banda y la atenuación que tienen. Entonces, al final de cuentas, yo lo puedo ver, una función de transferencia, ¿verdad? En frecuencia, y que se ve algo así. Nada más que si esto es 1, pues ellos están más abajo de 1, ¿verdad? Yo esto lo puedo ver como un amplificador con una ganancia menor que 1. Y punto, ¿verdad? Pero puedo trabajar como G también. Estos dispositivos, pues, tienen elementos resistivos, ¿verdad? Reactivos, pero una ganancia menor que 1, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es en general para un dispositivo pasivo, ¿verdad? Está así, ¿verdad? Creo que le voy a quitar el G igual a 1 ideal ahí, porque si estamos hablando de atenuadores, no es ideal G1, ¿verdad? Tiene que ser menor que 1. ¿No? Sí. Ese punto, porque para un atenuador eso no es ideal, más bien tiene que ser menor que 1, ¿verdad? La cuestión es que entonces de ahí, este aparato no amplifica la señal, las atenúa los dos iguales, ¿verdad? La señal de entrada y el ruido de entrada los atenúa, y lo único que puede agregar es ruido térmico, no hay más, ¿ok? Entonces, y este es el caso especial, me presten atención porque de repente no parece tan lógico, uno diría se comporta igual que el otro, pero no. Hay un detalle, él recibe una señal SI, ¿verdad? Y un ruido de potencia máxima NI. Potencia máxima porque esto es lo máximo que se puede extraer. Generalmente analizamos el peor escenario que es con ruido máximo. Bien, entonces el SNRI de entrada, ¿verdad? Es SI sobre NI. Nada nuevo. El atenuador pues entrega una señal multiplicada por su ganancia, ¿verdad? SOGSI. Está bien, ¿verdad? Al ruido de salida le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero independientemente de que él atenúe el ruido de entrada,
Es lo máximo que puede entregar de ruido es kt delta F. No puede entregar más. No es como el caso anterior. En el caso anterior decíamos, es que resulta, en este caso, ¿verdad? Que el amplificador me va a amplificar el ruido de entrada y le va a agregar ruido propio del amplificador. El atenuador no puede hacer eso. El atenuador puede atenuar el ruido de entrada, está bien, pero él puede generar ruido propio por ser un dispositivo pasivo de NO kt delta F. Y ese es el caso, digamos, especial aquí. Su ruido de salida máximo es kt delta F, independientemente de las consideraciones, ¿verdad? O sea, yo podría tratar de verlo así, pero es que la física me dice que el máximo, ¿verdad? El NO máximo es simplemente kt delta F, independientemente de cualquier otra situación. Y nosotros buscamos pues el peor escenario de ruido. El peor escenario de ruido es cuando tenga ese ruido. Entonces, bajo esa consideración, nos vamos a buscar el factor de ruido. Bueno, aquí está el SNR de salida, ¿verdad? Que sería la señal atenuada. La señal sí la va a atenuar. De eso se trata un atenuador. Y el ruido de salida es kt delta F. Porque buscamos el peor escenario. Entonces, cuando nos vamos a F, tenemos que es SNRI de entrada, SNRU de salida, ¿verdad? Nos llevamos aquí, SI kt delta F, acá GSI kt delta F. ¿Y con qué nos topamos? Y con estas cancelaciones se nos van los SIs y kt delta F. Y nos queda, lo único que sobrevivió ahí es esa G. Es lo único que sobrevive en ese caso. Entonces, para un dispositivo pasivo, el factor de ruido es 1 sobre G. Que pues los atenuadores suelen especificarse por su atenuación y no por su ganancia, que es el inverso. Entonces, se define la atenuación, ¿verdad? Vamos a pues, agregar su atenuación A, que es el inverso de G. Porque como es un atenuador, ¿verdad? Se dice cuánto atenúa. Entonces, ¿de cuánto atenúa? Se suele dar así. Entonces, F es igual a A, ¿verdad? Si yo defino eso que está ahí. Este es un caso particular. Y esto es en general para dispositivos pasivos, ¿verdad? Por eso aquí. Cualquier otro dispositivo pasivo se puede ver así. De hecho, si ustedes ven un filtro, y ustedes dicen, ah, sí, tengo un filtro. ¿Cómo es un filtro ideal? Un filtro ideal llega a 1, pero un filtro real rara vez llega a 1, ¿verdad? Casi siempre está por debajo de 1. Un filtro real rara vez está por debajo de 1. Entonces, al final de cuentas, podemos decir que un filtro es un tipo de atenuador y va a verse de esta manera. ¿Sí, Christopher? Profe, ahí la atenuación multiplicada por el ruido de entrada, entonces se vuelve insignificante, digamos, que no se considera. Sí, prácticamente se dice así. Es que sí, no se considera, es que se parte de la consideración de que independientemente de que él atenúe el ruido de entrada, ¿verdad? Y lo sume, como es un dispositivo pasivo, lo que entrega es, lo que puede entregar es esto, digamos, no hay más que eso es lo que se dice. Y efectivamente, si el ruido se desprecia, digamos, lo que pueda él, toma el ruido y lo atenúa, básicamente se desprecia. Y esto es lo que se suele manejar para dispositivos pasivos. Esa es como la regla general. De hecho, uno busca ahí, digamos, estas referencias vienen ejemplos, ahí uno puede ver esa parte. Okay. ¿Una otra? Bueno, hagamos la pausita para ver qué pasa cuando conectamos amplificadores, lo que se llama en cascada.
que esa parte es también pues, interesante. Entonces hagamos la pausita acostumbrada, descansemos un segundito y ya casi venimos a ver esa parte. Ok, seguimos. No sé si hay alguna duda. Bien, entonces ya definido el factor de ruido y de donde viene también la figura de ruido del atenuador. Pasamos a un caso que es también muy interesante y es el ruido en etapas en cascada. En cascada se llama sistemas de amplificadores uno detrás del otro, ¿verdad? ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, hay varios motivos. Me imagino que ya tal vez debieron haberlo visto en un curso de, tal vez como en discretos o integrados lineales por ahí. Se ve esto, que no es conveniente tratar de hacer una amplificación de una señal débil a una señal intensa en una sola etapa. Eso es conocido que no se suele hacer así, digamos. Generalmente cuando uno tiene una señal débil, venga de un sensor, de una antena, de donde sea. Entonces esta señal es así, una señal débil. Tratar de tomar esa señal y en una sola etapa obtener una señal intensa, eso da muchos problemas. Hay muchos motivos, uno de ellos es porque si uno trata de hacer eso, los transistores que se utilizan, sean de uno u otro tipo, pues tienen regiones lineales y tratar de hacer eso es llevar a un transistor a regiones no lineales y eso da problemas. Da problemas de formación de señales, generalmente no es bueno. Usualmente lo primero que se hace es que se pone un amplificador, casi siempre se le llama instrumentación, que es un amplificador que lo único que hace casi siempre es un seguidor de tensión. Toma la señal y entrega señal a la salida, pero con buena corriente. Porque el primero casi siempre tiene muy baja corriente. Entonces, tiene una impedancia muy alta, de manera que no cargue al sensor. Se toma acá, entonces después viene otra etapa, un amplificador que hace una primera amplificación de cierto nivel, luego viene otro amplificador que sigue amplificando y va creciendo la amplificación poco a poco, hasta llevarlo a los niveles que se quiere. De hecho, al final, casi siempre el último amplificador es un buffer de corriente donde casi siempre también tiene una ganancia de 1, pero puede entregar un montón de corriente. Entonces, hay una serie de motivos por los cuales se utilizan etapas de amplificación. Entonces, bueno, primero que nada, eso es algo muy común. Entonces, para nosotros aquí va a ser relevante ver cómo se propaga el ruido en etapas en cascada. En etapas, entonces hay que decir como título, que es en etapas de amplificadores en cascada. Entonces, lo que vamos a ver es una señal, ¿verdad?, que se aplica a un primer amplificador, luego un segundo, lo vamos a ver con 2 y después uno puede generalizar para n etapas de amplificación. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar el ruido de entrada, ¿verdad? Kt delta F. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Pues vamos a modelar el sistema para ver el efecto global, que de hecho eso es algo que se quiere, ver cómo podemos ver n etapas de amplificación y poderles conceptualizar como una sola. Eso es lo que se pretende acá. Entonces, el ruido de entrada es Kt delta F, ¿verdad? Potencia de ruido. Y se amplifica por ganancias G1 y G2, al pasar por uno y por otro dispositivo. Entonces eso es bastante claro. Eso se ve aquí, en esta parte, ¿verdad? Tenemos Kt delta F. Entonces la primera etapa me multiplica por G1 y la segunda etapa por G2. Entonces el ruido que yo le ingreso, ¿verdad?, se ve multiplicado por G1 y G2. Ahora, el primer amplificador agrega ruido, NA,
¿verdad? El 1, entonces él agrega ruido, que es por la forma en que lo vimos, multiplicado también por G1, ¿verdad? Entonces K, temperatura equivalente 1, delta F, multiplicado por G1, la forma en que les decía que siempre se ve esto, y después va a ser amplificado por G2, ¿verdad? Entonces el NA1 es multiplicado por G2 también. Entonces ahí se ve. Y el segundo amplificador agrega un ruido NA2, ¿verdad? NA2, KT delta F, G2, ¿verdad? El modelado que se hace siempre es ruido referido a la entrada y se hace presente a la salida. Entonces, ¿qué tenemos como ruido total? Es amplificado por los dos, ¿verdad? Y se le agrega, debido a las amplificaciones, el ruido del primer amplificador y del segundo amplificador, ¿verdad? Entonces ven que aquí en la figurita dice que tenemos ruido agregado, por ejemplo, por los amplificadores, pero el ruido total incluye el ruido que ya venía de la señal. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. ¿Ok? Empecemos a sumar y a ver eso cómo se ve. Cómo se puede ver. Entonces, okay. Chequemos eso. Entonces tenemos las contribuciones de ruido se suman, ¿verdad? Están no correlacionadas. Entonces, ¿qué tenemos como ruido total a la salida? Bueno, el ruido de entrada, ya dijimos, KT delta F por G1, G2. Está bien, ¿verdad? Luego, el primer amplificador me agrega este ruido, ¿verdad? Entonces, vamos, sumamos esa parte, lo sumamos a la expresión, ¿verdad? Que está ahí. Y luego, el último ruido, que es el ruido del segundo amplificador, lo sumamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las distintas contribuciones de ruido, ¿verdad? Que dan cada uno. Ok. Las cosillas en la figura, pero nada del otro mundo. Tenemos todo. Este es el ruido a la salida. Entonces, contribución de la entrada, del primero y del segundo amplificador. Si tuviéramos N amplificadores, siga sumando, ¿verdad? Y siga agregando Gs aquí, ¿verdad? Si tuviéramos otro amplificador, pues hablaríamos de que necesitaríamos aquí un G3, ¿verdad? Aquí también un G3 y más un NA3, etcétera, etcétera. Entonces es fácilmente extrapolable lo que va a pasar ahí. Ahora, vamos a expresar el ruido de una manera un poco más útil. Es una expresión pues tanto rebuscada, pero muy útil por la forma en que, a lo que vamos a llegar. Entonces, bueno, aquí tenemos el ruido, ¿está bien? Ahora, vamos a agrupar términos de manera conveniente. Obviamente, esto es algo que alguien ya trabajó hace mucho tiempo, ¿verdad? Todos tienen K, todos tienen, bueno, no tienen T, pero se puede factorizar y hay que dividir después, ¿verdad? Entonces, KT, el delta F, si es común a todos, ¿verdad? Entonces se puede factorizar. Y factorizamos también G1, G2. O sea, todo el ruido de entrada lo factorizamos de modo que el primer término quede en 1. Es ¿verdad? Donde factorizamos ese queda en 1. Y el primer término va a quedar dividido entre T, porque ese no lo tenía, ¿verdad? Entonces hay que dividirlo. Y el segundo término va a quedar el T2 dividido entre T y se agrega una multiplicación por 1 ahí. G1, G2. Es lo que se hace. Es un juego de expresiones. Al hacer eso, digamos, aquí factorizamos en el primer término. El segundo, pues lo arreglamos, multiplicamos aquí por T. Eso es para también poder factorizar. Y entonces, este que está acá,
es el factor de ruido, ¿verdad? De el primer amplificador, ¿verdad? Entonces tenemos KT delta F G1 G2. Vamos a escribirlo acá y aquí vamos a jugar, sería el F1, ¿verdad? Y aquí jugamos con esta expresión, un 1 y un -1, ¿para qué? Para que me quede acá el factor de ruido 2. Está ahí. Entonces ahí están los factores de ruido 1 y 2, ¿verdad? Eso es lo que se hace, jugar con las expresiones. Al hacer eso, entonces puedo, sí. El ruido de entrada, ¿por qué lo estamos poniendo de una vez con las ganancias? Si digamos, estamos considerando una mala entrada. El ruido de entrada. Ajá. O aquí, digamos. Porque Sí. lo que estamos viendo es el ruido a la salida. Entonces el ruido de entrada se ve multiplicado por el primer amplificador y por el segundo. Ok. Listo. Gracias. Perfecto. ¿Cualquier otra duda? Un gusto. Sí, básicamente estamos modelando o estamos jugando con la expresión del ruido a la salida, que ya, entonces tiene eso. Entonces, tenemos esa parte, ¿verdad? Entonces, todo esto por F1, ¿verdad? Aquí me queda un F2 menos 1, que es esto que aparece aquí, dividido sobre G1, ¿verdad? Y aquí tenemos un K delta F G1 G2. Se hizo ahí de manera conveniente. Porque entonces ahora se puede factorizar todo esto. Bueno, todo no. KT delta F G1 G2. KT delta F G1 G2. Entonces lo factorizamos y ¿qué nos queda? Nos queda el F1. Nos queda el F2 menos 1 sobre G1. Como les digo, obviamente hay gente que trabajó mucho en esto y llegó a esa expresión. ¿Por qué es útil esa expresión? Bueno, bueno, avancemos un poquito antes de ver el significado de esta expresión aquí. Bueno, para un solo amplificador, ¿verdad? La relación señal-ruido es SO sobre NO. Entonces el ruido de salida, aquí nada más despejar, ¿verdad? SO sobre SNRO. Y sabiendo que el factor de ruido es ese cociente, ¿verdad? El SNR de salida es SNRI sobre F. Entonces se sustituye un poquito, ¿verdad? El NO, ¿verdad? Es de esta manera, nos llevamos esto aquí. Entonces es esto, sustituimos, ¿verdad? Nos queda SNRI sobre F, SO por F, ¿verdad? El SNRI es igual a SI. SI abajo, ¿verdad? NI arriba. Y el SO es SI por G, que es eso que está ahí, ¿verdad? Solo esto es SI por G, luego F, NI, SI, se cancelan, ¿verdad? Y entonces el ruido de salida es igual a NI por GF. El ruido de salida entonces es el ruido de entrada por la ganancia por el factor de ruido, sustituyendo el ruido por ruido térmico, KT delta F GF. Y entonces el ruido de salida es KT delta F GF. Aquí es para ver la importancia, digamos, del factor de ruido. Aparece ahí, ¿verdad? El ruido de salida tiene ese valor ahí. Ahora, y aquí es donde ya sí chequeamos esto. El ruido de salida, KT F GF. F tiene o sea, la figura de ruido tiene un factor importantísimo, ¿verdad? Cuando comparamos con el ruido del sistema, el ruido del sistema, que es lo comparamos y vemos que tenemos
KT delta F, G, ¿verdad? Bueno, vamos por partes. Vamos a hacerlo así sombreado. KT delta F. KT delta F. Todo bien. Luego, G. G1, G2. Y luego, F. Es esto que está acá. ¿Qué conclusiones tenemos ahí? Y las conclusiones son, bueno, KT delta F es igual, ¿verdad? Ojo que estamos comparando un sistema, estamos comparando un amplificador, se va haciendo Dios, con un sistema de amplificadores, de N amplificadores. Entonces resulta que la ganancia, o sea, si yo quiero ver este sistema como uno solo, porque quiero expresar un modelo equivalente, hay algo que es muy lógico y es que la ganancia del sistema o del modelo equivalente es la multiplicación de las ganancias de cada etapa. Todo bien, eso se ve. Eso se ve en los sistemas, ¿verdad? Cuando se ve amplificación. Pero lo que es nuevo acá es que la figura de ruido, digamos, esto podríamos decir equivalente, ¿verdad? Entonces la figura de ruido equivalente es igual a ¿qué? La figura de ruido equivalente es igual a F1 más F2 menos 1 sobre G1. Ahora, esto aparece y maneja fuertemente lo que es el ruido. Ya hemos visto qué significa el factor de ruido, ¿verdad? Analizando esa expresión, ¿qué tenemos? F1, ¿verdad? La figura de ruido como tal del primer amplificador. Y luego tenemos la figura de ruido del segundo amplificador. Recuerden, unidades lineales. Dividida entre la ganancia del primer amplificador. Entonces, dentro de estas dos, y esta es pregunta para ustedes. Si yo tengo dos amplificadores con diferentes figuras de ruido o factores de ruido, ¿cuál de los dos es más significativo en la contribución total al modelo equivalente? ¿Cuál de los dos es más significativo? ¿El del primer amplificador o el del segundo? Primero quiere decir el que está primero en la cascada, ¿verdad? Estamos hablando de que ese tiene un F1 y ese tiene un F2. En el factor de ruido, la figura también, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tiene la contribución o cuál de los dos es más determinante en la cantidad de ruido que se va a agregar al sistema? ¿El primero o el segundo? Profe, creo que es el segundo. El F2. El F2 es el más determinante en la contribución de ruido. Es seguro. No sé, no estoy seguro. Recordemos que Primero, porque acá acá veo el F2 dividido entre la ganancia 1, pero el F1 no está dividido entre nada. correcto. Entonces, Correcto, gracias Luis. Profe, pero ¿qué Sí. pasa si la ganancia 1 es 1, por ejemplo? Idealmente. O algo así. Pero a este se le resta 1 todavía. A F2 se le resta 1, que no le pasa a F1, ¿verdad? Es más, podríamos tener dos amplificadores, ¿verdad? Y que tienen la misma figura de ruido. La que se va a ver reflejada es la del uno, se va a ver reflejada más que el otro. Si yo tengo una cadena de amplificadores, pues sí, el más determinante es el primero. Tal vez, si la ganancia es 1, como dice Christopher, lo cual es cierto, puede ser, ¿verdad? Yo mismo se los dije, ¿verdad? Muchas veces el primer amplificador es solo un seguidor de tensión que tiene ganancia 1. Pero aún así,
su contribución en la figura de ruido, o el factor de ruido en este caso, es total, ¿verdad? La otra se le resta algo. Entonces, la primera es la más significativa, y de hecho, bueno, aquí está la ganancia equivalente que les decía, el factor de ruido equivalente, ¿verdad? Entonces, el factor de ruido del sistema es este. Y extrapolando para un sistema de n etapas, el factor de ruido del sistema, y aquí se ve, es este, y aquí tal vez sí se ve más claro, ¿verdad? Tenemos el factor de ruido del sistema es igual a F1, F2 menos 1 G1, y luego tenemos F3 menos 1 entre la multiplicación de ganancias, y ahí va hasta Fn menos 1 y la multiplicación de todos. Entonces, si yo tengo una cadena, tal vez aquí es donde es un poco más claro, ¿verdad? De n amplificador, va a seguir siendo diodos, la mano está condicionada a ser diodos. Tenemos n amplificadores, y entonces tal vez aquí es donde se ve más claro. ¿Cuál es la contribución de la figura en la figura de ruido o el factor de ruido del último amplificador? Consideremos que son 5, 6, con ganancias ahí de centitas, ¿verdad? Ganancias. Póngale ganancias de 2 a cada uno, ¿verdad? Si quiere. Que no es mucha ganancia en realidad. Son 3 decibeles. Eso no es mucho. Ir ganando 3 decibeles. Entonces, supongamos que cada uno tiene 3 dB de ganancia. 3 dB es una ganancia lineal de 2, ¿verdad? Entonces, esto es la contribución. No estoy pidiendo un número, pero ¿cómo es la contribución de la última etapa? A la figura de ruido. Muy pequeñita. Se va a disminuir, ¿verdad? Si yo tengo un montón, ¿verdad? Pongan ahí, ¿verdad? Si yo te hiciera, no sé, 4. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, divide entre 16. Y tomando en cuenta figuras de ruido no muy grandes, yo les mostré en una imagen ahí, decía 1.6, ¿verdad? 0.6 es pequeñito, es una contribución pequeña, ¿verdad? Entonces, 0.6, por ejemplo, en unidades lineales, es hacer 0.6, entonces es 10 a la 0.06, 10 a la 0.06, es 1.14, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un noise factor de 0.6 dB es un factor de ruido de 1.14. Haga eso, ¿verdad? Y divida 1.14, bueno, réstele 1, ¿verdad? Entonces 1.14, por decir, pues tomar ese ejemplo, ¿verdad? Menos 1 entre 16, solo para tirar algunos números, ¿verdad? Entonces son 0.14 entre 16, 0.875, no, punto, pues son 875, 0.875. Eso tiende a nada, ¿verdad? Sí, Christopher. Profe, entonces digamos, como en este ejemplo que usted tenía aquí, déjeme ver si puedo apuntar. Tipo, ya como en este punto, digamos que tenga como, no sé, 16, como usted dice. Entonces, si le aporta otros 3, es poco significativo. Es como básicamente algo así. Correcto, sí, en esta parte sí, correcto. Y, o sea, profe, sí. otra pregunta. Tipo, estas fórmulas que tenemos aquí abajo es para lineal, ¿verdad? No, esto no está en decibeles. Correcto, es lineal. Todo esto es lineal. Aquí. Entonces, por ejemplo, voy a volverme un segundo nada más para tener espacio para rayar. Supongan que ustedes tienen un set de, o tienen que elegir, ¿verdad? Amplificadores. Digamos que les dan amplificadores como si fuera un Lego, ¿verdad? Y les dicen, hay que hacer una amplificación en cascada, ¿verdad? Dicen, bueno, hay que hacer una amplificación en cascada. Y disponemos, por decir algo, de 5 amplificadores, ¿verdad? Y entonces, para ponerla sencilla, ¿verdad? Ahorita, digamos que tenemos 5 amplificadores, todos de G igual
3 decibeles. Pero hay diferentes de ruido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como casi siempre se dan decibeles, un noise factor, ¿verdad? Entonces, noise factor A, por decir algo, entonces empiezan los valores. Entonces, tenemos uno que tiene un factor de ruido de 3 dB. Uno tiene un factor de ruido de 5 dB. Bueno, digamos 2 aquí para escribir menos. Dos, otro que tiene un noise factor C de 1 dB y un noise factor de como el ejemplo, 0.6 dB. Entonces se hace la pregunta. Da igual cómo coloquemos la cadena de amplificadores o no. Entonces hablamos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quiero minimizar el ruido a la salida, ¿verdad? O quiero la máxima calidad de señal, pues puede ser una pregunta. ¿Cuál es el orden en que debo disponer los amplificadores? Entonces, ¿cuál sería el orden ahí? Según eso. ¿Cuál debe ir primero? Según las letritas, ¿verdad? Hay 2 repetidos. Entonces, los repetidos queda uno tras el otro, al final de cuentas. Pero, entonces, ¿cuál sería el orden de amplificadores? Tomen en cuenta que uno podría decir, no, pero compremos todos. Sí, bueno, pero es que esto vale plata, ¿verdad? Tener un factor de ruido bajo vale plata. Entonces, no siempre se justifica. Entonces, uno como ingeniero, pues también tiene que tener consideraciones económicas. Entonces, ¿cuál sería el orden aquí? ¿El primero? ¿Cuál? Profe, ahí como está ese factor dividiendo entre G1 y luego G1 por G2, lo mejor no sería como empezar con los grandes. No sé, no estoy seguro. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo ideal en F? ¿Un F grande o un F pequeño? ¿El F ideal? ¿Grande o pequeño? ¿Qué era lo mejor? ¿Grande o pequeño? Pequeño, ¿no? Pequeño, correcto. Gracias, hermano. Pequeño. ¿Verdad? Entonces yo tengo que tratar de minimizar el asunto. Si yo me voy nuevamente aquí a la fórmula, yo necesito que el factor del sistema, que es el equivalente, sea tan pequeño como se pueda. Entonces yo sé que los valores grandes de F últimamente se terminan dividiendo entre la multiplicación de las ganancias. Pero entonces el que tiene más peso en la sumatoria es el que no se afecta del todo, ¿verdad? Que es el de la primera etapa. Entonces, si nos devolvemos ahí, ¿cuál sería el orden a poner acá? ¿Cuál deberíamos poner primero? Entonces sí es el más pequeño. Tanto, el primero es el primero a poner aquí. Escuché por ahí. Empezamos por el D. El más pequeñito, 0.6 dB. Es el más pequeñito. D. Luego el C, que es el que le sigue. Luego el A. Y terminamos con los 2 Bs. Aquí. Los invito a que hagan los ejercicios. Agarren la fórmula, ¿verdad? Para calcular el factor del ruido del sistema o factor de ruido equivalente, como quieran, y prueben diferentes combinaciones. La más pequeñita les va a dar en este orden que está acá. Lo cual es importante. Y también eso se vuelve relevante si yo tengo que poner algún tipo de atenuador de camino. Puede ser.
Puede ser, porque puede ser que yo tenga una derivación, ¿verdad? Entonces en el sistema podría ser que yo tenga una derivación acá y tal vez, por lo que yo les decía, tal vez yo requiero mucha más potencia aquí de salida que a la salida, que en otra salida, perdón. Entonces tal vez yo tenga que poner aquí un atenuador, ¿verdad? Entonces, la posición de cada uno de ellos sí es relevante. O sea, el orden no es cualquiera. Y esto es muy importante en sistemas de comunicaciones. Y eso es algo común, digamos, y que hay que entender plenamente a la hora de diseñar sistemas. Que el ruido es un problema muy real, especialmente con señales pequeñas. Entonces, a la hora de tratar los sistemas, hay que saber bien dónde colocar. ¿Sí? ¿Una pregunta? No me crean, ¿verdad? Revisen esto, hagan las combinaciones, ¿verdad? Pónganse ahí a ver cómo les da. Y entonces uno podrá ver qué es lo que tiene ahí, ¿verdad? Con las señales. Y sí, ya con eso cerrábamos acá esta parte. Hay ejercicios que hablan de esto, ¿verdad? De sistemas, entonces uno tiene como un Lego. Y aunque la ganancia al final sea la multiplicación de todas, ¿verdad? Y si hay una atenuación, esa atenuación también hay que considerarla. En cuanto al ruido, no es lo mismo ponerlos en cualquier lado. Entonces, esto también tiene una consideración, por ejemplo, si yo tengo un cable y entonces a mí me preguntan, yo tengo un amplificador y un cable de muchos metros, ¿dónde es mejor poner el amplificador? ¿Al inicio o al final? Ahí hay algo que tomar en cuenta también, porque el cable, al final de cuentas, tiene atenuación, ¿verdad? Entonces el cable se puede conceptualizar como un atenuador. El cable es un atenuador. Me dice tantos decibeles por kilómetro. Entonces tengo que calcularle la figura de ruido al cable también. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué da lo mismo? ¿Poner el amplificador al inicio o al final? Habrá que ver las figuras de ruido. Ok. Y ya con eso cerramos esta parte. ¿Una pregunta? Bien, esta es una parte pues interesante de los sistemas. Ahora tenemos que, y voy a hacerlo, nos quedan unos minutitos, empezar con el otro tema. Tenemos que hacer ejercicios de todas estas partes, pero muchos ejercicios vienen combinados temas de atenuación y distorsión. Y tenemos que hablar de distorsión. Entonces quiero empezar a hablar de distorsión y después veremos ejercicios que son bastante comprensivos, o sea, que comprenden de todo un poco. La distorsión es como el otro gran tema de señales. Quiere garantizar integridad de señales. Eso es todo un tema, integridad de señales, ¿verdad? Yo tengo sistemas que procesan, yo le entrego una señal y yo quiero la señal a la salida. Quiero la misma señal a la salida. Pero a la señal, en el procesamiento le pasan un montón de cosas. Yo lo que quiero es que la forma de la señal se conserve. Un problema es el ruido. Yo tengo una señal, digamos, digital, que es como más fácil de verla, y se me llena de ruido. Entonces ya la señal no es igual. Bueno, el ruido es un problema. El otro problema, si uno pensara que no hay ruido, es que yo le entrego la señal así cuadradita y por efectos del sistema, la señal no me sale igual. Y no es por ruido, aunque ruido siempre hay, ¿verdad? Pero vamos a estudiar por aparte los efectos. Una vez que por el procesamiento que hacen los sistemas, la señal se me deforma. Eso es lo que llamamos distorsión. Entonces, la distorsión es la deformación, ¿verdad? De la forma de una señal en su paso por un conjunto de elementos. Lo que vale es la forma, no su tamaño, sino la forma, ¿verdad? Entonces, la deformación de la señal puede darse por múltiples factores. Uno es el ruido, ya les decía, ¿verdad? La forma cambia, entonces, bueno, por eso estudiamos el ruido. Otro es por la distorsión
del sistema. O sea, yo le aplico, ¿verdad? Y él me entrega una señal que no es igual. La otra es por interferencia. La interferencia, aunque existe, ¿verdad? No la estamos viendo tanto por lo que les decía, ¿verdad? Es muy difícil estudiarla pues, con números particulares porque depende de situaciones particulares. Pero la distorsión sí podemos chequearla. Entonces, ¿qué es la distorsión? Es la alteración de la señal, se dice debido a la respuesta imperfecta del sistema. Obviamente imperfecto depende de lo que uno defina como perfecto e imperfecto, ¿verdad? Nosotros quisiéramos un sistema que me entregue una señal con exactamente la misma forma que tenía la entrada. Cuando no lo hace, decimos que tiene una respuesta imperfecta, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de distorsión. Hay distorsión óptica, ¿verdad? Usted agarra un lente y le da una señal así, ¿verdad? Que esta escalera es como torcida, ¿verdad? Asumiendo que en realidad no era torcida, entonces tenemos una distorsión. Es un concepto general. Entonces, para entender distorsión, primero vamos a empezar por lo que es una señal sin distorsión. Vamos a empezar por ahí, porque entonces definimos qué es una señal sin distorsión. Entonces, el complemento es una señal con distorsión, ¿verdad? Entonces, la transmisión sin distorsión, ¿verdad? Si tienen las mismas formas, entonces decimos, bueno, ahí puede ser que la entrada sea así, la salida sea más grande, pero con la misma forma. Más pequeña con la misma forma. O podría tener la misma forma, pero está desplazada en el tiempo. Tenemos varias opciones, ¿verdad? Para considerar lo que es distorsión. Entonces, si nos llevamos eso a conceptos matemáticos, entonces decimos que para que la señal conserve su forma original, debe satisfacer la condición, ¿verdad? De lo siguiente. Tenemos la señal, su respuesta en frecuencia, señal, respuesta en frecuencia, el sistema, ¿verdad? Función de transferencia en el tiempo y en frecuencia. Entonces se dice que la señal de salida, y de t, debe ser igual a la señal de entrada con un retardo, puede tener, que es una constante, o estar multiplicado por una constante. Eso me lleva a que la señal conserve la forma y pueda estar alterada en su amplitud o en su desplazamiento. Eso en frecuencia, si yo le tomo la transformada de eso, es un y de t por k, es una constante, no pasa nada. Y aquí hay una propiedad de desplazamiento, ¿verdad? Entonces termina siendo g de omega por e a la menos j omega td. Eso se ve en curso de señales y sistemas, es una propiedad, ¿verdad? Entonces, sabiendo que la salida es así, si yo despejo el requerimiento del sistema, ¿verdad? Que sería y de omega sobre g de omega, ¿verdad? Se ve que este h de omega es igual a k por esto. Entonces, ¿qué se le permite a un sistema sin distorsión? Que tenga una función de transferencia que consista en una constante con esta fase. Esa k es una constante y eso es magnitud, ¿verdad? O sea, la magnitud del h de omega debe ser igual a una constante. Y la fase es la otra parte que está aquí, ¿verdad? Esta es la fase. O menos, ahí me faltó incluir el menos en el circulito, menos omega, omega es una constante, es una variable, perdón, TD es la constante. Entonces cuando yo grafico respecto a omega, es una caída de fase lineal, recta. Si mi sistema tiene ese comportamiento, que tenga esto en fase, ¿verdad? Aquí este eje sería el zeta de h de omega, digamos. Y la respuesta de magnitud, eso también es frecuencia, y esta sea la gráfica de la magnitud de h de omega, siempre y cuando sea una constante, mi sistema es libre de distorsión, ¿verdad? Entonces ahí está la magnitud y la fase. Entonces, para obtener una transmisión sin distorsión, la función de transferencia debe cumplir con tener una magnitud constante y una fase lineal con omega.
Esos son los requisitos para un sistema sin distorsión. Gráficamente, aquí están los dos casos. La magnitud de h de omega, una constante. Y la fase, una caída lineal con pendiente que sería menos TD. Es el tiempo de retardo que puede tener la señal. Entonces, y aquí vemos que lo que no cumpla con eso es una señal distorsionada. Se habla de distorsiones lineales, ¿verdad? Si no se cumple esto, hay distorsión lineal. O sea, omega, magnitud de h de omega. Si esa cosa no es una línea recta, hay distorsión. Distorsión. Distorsión de amplitud se llama eso. Es una distorsión lineal. Ahora, después se ve. Hoy no, pero después se verá. Y hay distorsión de fase si no se cumple esto. Que la derivada de la fase, la derivada de la fase, la derivada de la fase, que sea una constante, ¿verdad? Entonces, si la gráfica cae, hay distorsión. Y si esto tiene una panza, por ejemplo, cambia, ¿verdad? De alguna manera, hay distorsión. Entonces, no basta con que el sistema atenúe o amplifique por igual todas las componentes de frecuencia. Eso sería esta condición, ¿verdad? Sino que también deben llegar con el mismo retardo para que se sumen correctamente todas las señales. Esa es la condición sin distorsión. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima clase. Vamos a empezar a ver todo lo que es la parte de distorsión y cómo impacta eso también en la calidad de la señal. Buena pregunta. Bueno, entonces nos agarramos con esto la próxima clase, el próximo martes. Que les vaya bonito, que pasen bonito, que vayan al concierto, que lo disfruten, que estén muy bien y de ahí nos hablamos. Entonces, de que la pasen genial. Y cualquier cosa, consultas, estoy atento. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Ya, profe, por allá. Bueno, hasta luego.